Y si hablamos de Ingeniero White, no podemos dejar de hablar del ferrocarril, un elemento que fue emblemático para el desarrollo de este lugar. Sí, y en particular estamos a pocos metros de donde funcionó la estación de trenes de Ingeniero White. Una estación ferroviaria que, bueno, se sabe que los bienes ferroviarios en la Argentina no han tenido mucha... No han corrido buena suerte. Bien. Exacto, en general se han vandalizado, abandonado. En este caso, lamentablemente, un incendio destruyó lo que era la estación de trenes. E incluso hoy quisimos intentar llegar al lugar donde estaba, que hay algún andén que ha quedado, pero está todo usurpado, así que bueno, estamos a unos 30 metros del lugar donde estaba esa estación de trenes. Y estamos con este fondo que es de los lugares más lindos que tiene Ingeniero White, con esta locomotora que tanto representa lo que ha sucedido en este lugar. Sí, porque además, después del incendio, se lograron rescatar los carteles de la estación y esta locomotora que estaba dando vueltas por Ingeniero White y que es parte de la llegada del ferrocarril, o sea que es una locomotora de más de 100 años y bueno, por suerte han tenido esta idea de ubicarla en este paseo y bueno, poder conservarla y además estar en un lugar tan abierto. Y esta es la segunda estación de trenes que tuvo Ingeniero White, porque la primera estación estaba contra el muelle portuario. Ni siquiera se llamaba Ingeniero White, porque todavía este lugar se llamaba El Puerto. Era el puerto comercial de Bahía Blanca. Entonces, la estación de trenes, la primera que hubo, se llamaba El Puerto. Pero quedó rápidamente muy chiquita para el movimiento que tenía y era molesto, aparte que estuviera en la punta de un muelle. Con lo cual se decidió en 1901 la construcción de una nueva estación, que es esta que ya no está. Que ha desaparecido. ¿Y cuándo fue el incendio y cómo se desarrolló? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la estación había dejado de utilizarse unos años antes. En la década del 70 u 80 ya no había más trenes urbanos, porque hasta esa época había un tren entre Bahía Blanca y Ingeniero White muy usado. Entonces cuando se canceló el servicio, la estación quedó abandonada. Y bueno, en 1991, diciembre, empezó un incendio de pastos y rápidamente el fuego fue a este edificio que era de madera y de chapa, bien una estructura arquitectónica ferroviaria, utilitaria, la que hacían los ingleses. Así que bueno, las llamas rápidamente tomaron todo el edificio. Ingeniero White es famosa por sus bomberos, pero este fuego fue tan rápido que cuando llegaron los bomberos prácticamente no quedaba nada por salvar. Y para White fue un dolor tremendo, los vecinos rápidamente se acercaron acá y realmente hasta el día de hoy, que ya han pasado más de 3 décadas, siguen sintiendo la falta de esta estación, la pérdida de esta estación, que era una referencia en la historia local. Es emblemático el ferrocarril, muchas familias han vivido el ferrocarril, lo han sentido y son varias generaciones que han estado vinculadas con, sí, además acá este medio de transporte. Acá es ferroportuario, o sea, tenés dos elementos contundentes de la historia de cualquier país del mundo, que es el ferrocarril y el puerto. Y de hecho la estación estaba sobre una playa de vías que es la más ancha de Sudamérica, más de 50 vías había en este lugar, todos de trenes de toda la región que llegaban para descargar el cereal o lo que fuera en el puerto de Ingeniero White. Con lo cual esa conjunción ferrocarril y puerto es clave en la historia de la revolución industrial en el mundo, ¿no? Todavía sigue impresionando ese ancho, ¿no?, de la cantidad de vías que hay cuando uno pasa por el puente. Sí, por eso que también algo muy tradicional de Ingeniero White es el conjunto de puentes, la Niña. Son 3 puentes que son necesarios para salvar todo el ancho de esas vías, ¿no? Bueno, a pocos metros de ese puente estaba esta estación, que ya te digo, en 1991 un incendio la borró para siempre y quedan nada más fotos o maquetas o algún comentario de la gente memoriosa. Arriba los que van a White, así era el dicho de los que venían a esta localidad y descendían en esa estación. Ya seguimos con más Aquí Pasó.